Bienvenidos, queridos estudiantes, a este primer video donde trataremos una introducción al simbolismo lógico. Veremos entonces algunas generalidades y entre las generalidades trabajaremos algunos apuntes históricos. A continuación entonces se presenta una breve descripción histórica de la lógica, ordenada en las 5 revoluciones señaladas por. En cuanto a la revolución matemática, tiene por objeto cuestionar con el mayor rigor los conceptos y las reglas de deducción utilizados en matemáticas. Permite construir las reglas sobre las cuales se elaboran con curiosidad los sistemas matemáticos. En lo que hace referencia a los principios formales de la matemática, vamos a ver entonces, según estas 5 etapas, algunos principios formales que van a surgir en la Grecia antigua, entre el año 600 a.C. hasta el año 300 de la misma era. Esos principios formales de la matemática que surgen en esta época, vamos a encontrar que los principales exponentes son Platón, Aristóteles y Euclides. Este periodo se conoce como el periodo clásico. Se destaca la obra de Euclides, ya que estableció el método axiomático en su libro más conocido, que son los Elementos. Organizó las pruebas deductivas dentro de una presentación sistemática, rigurosa y bien organizada de conocimiento matemático. Presentaremos entonces a continuación los principales matemáticos que han aportado a la construcción de la lógica. Nos encontramos en un primer momento con Platón. Nace en el año 427 y muere en el 347 a.C. Intenta instaurar en Siracusa una utópica república dirigida por filósofos y crea la Academia en Atenas. Según muchos críticos, Platón edifica su teoría del conocimiento para justificar el poder preeminente del filósofo y parte de los pensamientos socráticos, la búsqueda de conceptos y definiciones estables de las ideas abstractas como la justicia, la bondad, el valor, etc. Según Platón, lo concreto se entiende solo en función de lo abstracto, resultando que el mundo sensible debe su existencia al mundo de las ideas. Posterior a Platón, nos encontraremos con Aristóteles. Con Aristóteles veremos los tratados de la lógica. Aristóteles nace en el año 384 y muere en el 332 a.C. Sus escritos son muy conocidos. El más famoso en lo referido a la lógica es el tratado llamado Organón. Contiene el primer tratamiento sistemático de las leyes de pensamiento en relación con la adquisición de conocimientos. Estos representan el primer intento de establecer a la lógica como ciencia. Aristóteles no hace de la lógica una disciplina metafísica, pero sí establece una correspondencia entre el pensamiento lógico y la estructura ontológica. En este paso por la historia nos encontramos con Euclides. Publica un famoso libro llamado Elementos. Están divididos en 13 libros y constituyen una recopilación de gran parte de las matemáticas conocidas en tiempos de Euclides. Su gran valor reside en el uso riguroso del método deductivo, distinguiendo entre principios, que dentro de estos principios vamos a encontrar definiciones, vamos a encontrar axiomas y postulados, y también encontraremos los teoremas, que se demuestran a partir de esos principios. En este recorrido histórico de las generalidades de la lógica, damos un brinco histórico y nos encontramos con René Descartes. Con René Descartes, el punto de partida de este filósofo y matemático francés, que nace en el año de 1596 y muere en 1650, es la duda universal.
que se establece como método y que consiste en prescindir de cualquier conocimiento previo que no queda confirmado por la evidencia con que ha de manifestarse el espíritu. Es entonces la duda metódica la forma de filtrar, la forma de establecer unos criterios claros dentro del desarrollo del pensamiento. Posterior a él veremos entonces a Isaac Newton, nacido en 1642 y muere en 1727. A este se le debe el descubrimiento de la gravitación universal, el desarrollo del cálculo infinitesimal e importantes descubrimientos sobre óptica, así como las leyes que rigen la mecánica clásica. Contemporáneo a él nos encontraremos a Leibniz. Es un filósofo y matemático alemán, nacido en 1646 y muerto en 1716. Fundó la Academia de Ciencias de Berlín en el año 1700. En uno de sus textos más conocidos, el discurso sobre el arte combinatorio, enuncia la necesidad de un lenguaje riguroso, exacto y universal, es decir, un lenguaje puramente formal. Y en el área de la lógica matemática publicó las Generales Inquisitiones de Analysis in Notionum et Veritatum, y también publicó otra de sus obras que son los fundamentos del cálculo matemático. Encontramos también en este recorrido histórico al italiano Giuseppe Peano. Giuseppe enuncia los principios acerca de la lógica matemática y su aplicación la demuestra en la práctica, que van a quedar contenidas en su obra más importante sobre los formularios de matemáticas. Los axiomas de Peano permiten definir el conjunto de los números naturales. Este es su mayor aporte en términos de lo matemático. David Hilbert, un matemático alemán, nacido en 1862 y muerto en 1943, fue un enconado defensor de la axiomática como enfoque principal de los problemas científicos, esto es, de partir de un conjunto cerrado e inamovible de premisas para construir la base fundamental de cualquier estudio. A partir de las fuentes griegas de Euclides, publicó en 1899 su obra Fundamentos de Geometría, en la que, mediante un exhaustivo análisis y perfeccionamiento de las ideas euclidianas, formuló sus principios axiomáticos. Según sus teorías, es necesario establecer un conjunto de postulados básicos antes de plantear de modo más detallado cualquier tipo de problema físico o matemático. Nos encontramos con Friedrich Frege. Este personaje, junto con Boole y Peano, el matemático y lógico Friedrich Frege, nacido en 1848 y muerto en 1925, inició la corriente de pensamiento que, partiendo del análisis de los fundamentos de la matemática, llevó a cabo la más profunda renovación y desarrollo de la lógica clásica. Fue el primero en introducir los cuantificadores y operadores, y también fue el primero en elaborar una teoría de la cuantificación. Este es su mayor y significativo aporte. Posteriormente, veremos a George Boole. El lógico y matemático George Boole, nacido en 1815, muerto en 1864, aplicó el cálculo matemático a la lógica, fundando el álgebra de la lógica, que en cierto modo realiza el sueño de Leibniz de una característica universal o cálculo del raciocinio. Boole
dio un método general para formalizar la inferencia deductiva, representando complicados raciocinios mediante sencillos sistemas de ecuaciones. La formalización de la lógica, iniciada por Boole, ha contribuido poderosamente a aclarar la estructura de los objetos lógicos. En contraposición a los materiales y aún en contraposición a los matemáticos, pese a las analogías formales entre la matemática y la lógica que Boole señaló. Su principal obra es titulada Investigaciones de las leyes del pensamiento, en las que se fundan las teorías matemáticas de la lógica y la probabilidad, obra que fue escrita en 1854. Encontramos en este recorrido a un personaje histórico bastante importante para el desarrollo del pensamiento lógico: Augustus de Morgan. La mayor contribución de Augustus de Morgan, que nace en 1806 y muere en 1871, en el estudio de la lógica incluye la formulación de las leyes de Morgan y su trabajo fundamental sobre la teoría del desarrollo de las relaciones y la matemática simbólica moderna o la lógica matemática. De Morgan hizo su más grande contribución como reformador de la lógica. Georg Cantor, matemático alemán, nacido en 1845 y muerto en 1918. Debe la idea del infinito continuo, es decir, la posibilidad de considerar conjuntos infinitos dados simultáneamente. A este se le considera el creador de la teoría de los números irracionales y de los conjuntos. Y por ello encontramos aquí una de sus frases más famosas, que la esencia de las matemáticas está en su libertad. Encontramos a Gentzen. Este alemán, nacido en 1909 y muerto en 1945, formuló la prueba de la consistencia de un sistema de aritmética clásica, en el cual el método no elemental es una extensión de inducción matemática a partir de una secuencia de números naturales a un cierto segmento de números ordinales transfinitos. Bertrand Russell, 1872-1970. Es uno de los creadores de la logística y uno de los pensadores de mayor influencia en la filosofía científica contemporánea. Lo fundamental de su obra está en sus aportes a la lógica. Por influencia de los trabajos de Cantor, descubrió en la teoría de conjuntos varias paradojas que resolvió mediante la teoría de los tipos. Años más tarde, establecería una teoría similar, la jerarquía de los lenguajes, para eliminar las paradojas semánticas. Siguiendo también los trabajos elaborados del mismo Cantor, Peano, Frege, Russell se propusieron fundamentar y axiomatizar la matemática a partir de conceptos lógicos. Este empeño culminó con la publicación, que se da entre 1910 y 1913, de los monumentales, los Principia Mathematica, en colaboración con la obra que además sentaba las bases de la moderna lógica formal. Kurt Gödel, 1906-1978. Este pensador tuvo múltiples contribuciones a la lógica matemática, destacando la demostración de la consistencia de la hipótesis cantoriana del continuo y el teorema y la prueba de incompletez semántica. En su texto sobre las proposiciones indecibles de los sistemas de matemática formal, establece que es imposible construir un sistema de cálculo lógico suficientemente rico en el que todos sus teoremas y enunciados sean decibles dentro del sistema. Con este teorema
se demostró definitivamente que era imposible llevar a cabo el programa de la axiomatización completa de la matemática promulgada por Hilbert y otros, ya que, según él, no puede existir una sistematización coherente de la misma tal que todo enunciado matemático verdadero admita demostración. Según este autor, siempre habrá enunciados que no son demostrables ni refutables. Para aprobar esta aserción se sirvió de la matematización de la sintaxis lógica. Otro de los autores que resalta en este panorama histórico es el pensador Alan Turing, matemático y lógico, quien fue el pionero en la teoría de la computación y contribuyó en importantes análisis lógicos de los procesos computacionales. Las especificaciones para la computadora abstracta que él ideó, que posteriormente será llamada la máquina de Turing, resultó ser una de sus más importantes contribuciones a la teoría de la computación. Turing, además, probó que es simple construir una máquina universal que con una programación adecuada podrá hacer el trabajo de cualquier máquina diseñada para resolver problemas específicos. Alan Turing inventó la máquina que lleva su nombre, como ya mencionamos anteriormente, la máquina de Turing, en un intento por determinar si toda la matemática podía ser reducida a algún tipo de simple computación. La máquina propuesta por Turing es un dispositivo relativamente simple, pero capaz de realizar cualquier operación matemática. Pese a ser considerados formalmente equivalentes, distintos modelos de computación presentan estructuras y comportamientos internos diferentes. Pasamos entonces a mirar cuál es el aporte del científico norteamericano Norbert Wiener, nacido en 1894, muerto en 1964. Su obra más famosa, Cibernética o Control y Comunicación en el Animal y en la Máquina, publicada en 1947, en donde se utiliza por primera vez la palabra cibernética. Existen muchas definiciones de cibernética, del griego kibernetes, piloto. Norbert Wiener dio vida a la palabra mediante una definición muy simple. Él nos va a exponer en esta obra que la cibernética es la ciencia que estudia la traducción de los procesos biológicos a los procesos de la máquina. En un inicio, la cibernética estaba muy ligada a ciencias como la neurología, la biología, la robótica y la inteligencia artificial. Y por último, en este recorrido histórico, concluimos nuestro paso por la historia de la lógica con Alfred Tarski, matemático y lógico polaco, nacido en 1902. Este pensador realizó importantes estudios de álgebra en general, realizó aportes en la teoría de las mediciones, de la lógica matemática, en la teoría de conjuntos y en general un aporte fundamental a las nociones básicas de la lógica formal. Con esto entonces, queridos estudiantes, terminamos nuestro recorrido breve por la historia de este emocionante pensamiento que es la lógica simbólica. Muchas gracias.